got me going all crazy, and I won't be walking away. Yeah, New York in the sunshine, I'm a fool, yeah. Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Cristian Asto. En el video de hoy vamos a hacer el revisado o el unboxing del teclado Yamaha PSR SX700. También puedes verlo en la parte inferior de la caja del modelo del teclado. Vamos a ver cómo viene el teclado. Te voy a dar a conocer algunas características técnicas y sus funcionalidades del mismo. Otra cosita también, quiero aclarar, realmente el teclado para Latinoamérica no están enviando con el cargador original. Si mal no recuerdo, creo que para Centroamérica y Norteamérica sí lo están enviando, pero para Latinoamérica no lo están enviando. Entonces esto significa que ya tendrás que comprarlo de manera aparte, lo que es su adaptador. Como puedes ver, aquí tengo el adaptador original, la PA300C, no sé si pueden ver en cámara. Esto ya lo compré muy aparte, entonces hay que tomar en cuenta ese detallito, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, rápidamente vamos al video. Bien amigos, vamos a empezar abriendo la cajita del adaptador. Como te dije al inicio, el adaptador es original, la PA300C, no sé si pueden ver ustedes en cámara, ¿ok? Esto ya lo compré muy aparte. Al comprarte el teclado obviamente te van a vender con el cargador genérico, pero más no el original. Entonces, si quieres tener cargador original ya tienes que comprarlo muy aparte, ¿ok? Vamos a encontrar su cable para conectar al corriente. Y luego vamos a encontrar también lo que es en sí el adaptador. Vamos a sacarle la cosita. Y como ustedes pueden ver, allí lo tenemos para conectar a nuestro teclado y de esa forma para poder ya hacerlo trabajar, ¿ok? Y finalmente vamos a encontrar lo que es su manual de instrucciones. Es importante informarnos para darle pues un uso adecuado a lo que es el adaptador, ¿ok? Entonces vamos a continuar, vamos a abrir ahora la caja, lo que es en sí el teclado. Vamos a proceder a abrir lo que es en sí la caja del teclado. En realidad está nueva, completamente sellada. ¿Dónde me doy cuenta de esto? Prácticamente aquí en la grampa vamos a darnos cuenta que realmente está sellada en sí la caja. Si tú de repente has comprado por internet o solicitaste que te envíen a tu domicilio, fíjate lo que son las grampas de garantía, ¿ok? Entonces vamos a empezar rápidamente a abrir la caja. Y por el otro extremo, de la misma forma, vamos a abrir. Realmente este teclado es profesional. Si tú eres una persona que te dedicas a la música o te apasiona el mundo de la música, pues este teclado cumple todas tus expectativas. Entonces vamos a abrir. Allí lo tenemos. Entonces, como pueden ver, la grampa está bien asegurada. Tenemos que nosotros abrir con fuerza. Y por el otro lado, de la misma manera, vamos a abrir. Perfecto. Abrimos la caja y como pueden ver, de esta manera viene el teclado. Ponemos a un lado y vamos a sacar aquí sus protectores, son los Tecnoport. Está bien equipado en realidad. Vamos a ponerlo a un lado y por el otro lado vamos a ver lo que es en sí su manual de instrucciones. Aquí lo tenemos. Vamos a abrir su manualcito. Perfecto, allí lo tenemos. Y como ustedes pueden apreciar, ahí está su manual de instrucciones. Viene en español, viene lo que es en idioma
francés y inglés, ¿ok? Es importante estudiar o leer su manual de instrucciones para darle un buen uso al teclado Yamaha, ¿ok? Entonces vamos a poner también a un lado su manual. Bien, ahora vamos a sacar el teclado, está forradita, estoy un poco emocionado. Muy bien, allí lo tenemos. Vamos a sacarlo de la cajita, en sí es pesada en realidad. Y vamos a poner por un momento aquí en el parante. ¿Y qué cosa más viene? Finalmente viene lo que es en realidad su atril. Como pueden ver, el atril también está forradita. Esto pues nos sirve para poder poner los pentagramas, lo que son los acordes, algunas notas musicales, ¿ok? Entonces eso es todo lo que realmente viene aquí dentro de la caja. Ahora sí vamos de lleno a poder abrir el tecladito del forro para de esa forma apreciarla. Y vamos a sacar el forro, lo que es en sí el teclado. Perfecto, allí lo tenemos el tecladito en sí, como ustedes pueden apreciar en estos momentos. A continuación te voy a dar a conocer las características técnicas y algunas funcionalidades del teclado Yamaha PSR SX700. El PSR SX700 se ha construido cuidadosamente para disfrutar y mejorar aún más tu interpretación. El PSR SX700 es la nueva generación en cuanto al sonido, diseño y experiencia del público objetivo. Este instrumento te inspirará y hará que disfrutes aún más de tus interpretaciones. El PSR SX700 viene equipado para ayudarte en tu búsqueda de los límites de la creatividad, con una interfaz de usuario completamente rediseñada, nuevas funciones asignables, un joystick y controladores de directo. Puedes confeccionar tu propio sonido. Viene con muchos patrones rítmicos llamados estilos de muchos géneros musicales diferentes que lo hacen ideal para crear el acompañamiento perfecto de tus ideas musicales y como inspiración para tu próxima composición o arreglo. Ahora vamos a pasar a mostrar de las características técnicas del teclado Yamaha PSR SX700. El teclado posee de 61 teclas sensibles al tacto, 986 voces, incluyendo 131 voces super articulados y 24 voces de órgano de tubos, 41 conjuntos de batería SFX. 400 estilos, incluyendo 353 estilos Pro, 34 estilos sesión, 10 estilos de J y 3 estilos Free Play. Contenido de expansión preinstalado, 6 botones asignables para sonidos, 2 perillas de control de sonidos, un joystick o rueda de modulación, 400 MB de memoria incorporada para datos de expansión. 1 GB de memoria interna allí para poder guardar o instalar los samples, ritmos, etc. Además tiene una capacidad para canciones MIDI 3 MB por canción. Control rápido e intuitivo con la pantalla táctil de 7 pulgadas y funciones asignables. Playlist y registros para un acceso rápido y sencillo. Grabación de audio WAV y MP3. Posibilidades de expansión de voces y estilos con Yamaha Expansion Manager. Por la parte posterior encontramos las siguientes conexiones. Una entrada para el fluido. Tiene 2 salidas del audio en los cuales podemos nosotros asignar ya sea para batería o bajo. Una entrada para auxiliares. Una entrada para micrófono o guitarra. 2 entradas para pedales. 2 entradas para MIDI. Una entrada para USB y otra entrada para tu PC o laptop. El peso del teclado es aproximadamente 15.5 kilogramos y el precio ronda entre $1.400 a $1.500. Bien amigos, de esta manera llegamos a la parte final de este video de lo que es el unboxing o el revisado de este teclado Yamaha PSR SX700. Cualquier pregunta al respecto no dudes en hacerlo en los comentarios, estamos con gusto para poder ayudarle o absolver cualquier duda que tuvieras. De hecho, el enlace de este teclado voy a dejar en la descripción de este video para que tú mismo puedas checar
todas sus especificaciones o las características técnicas del mismo, ¿ok? Entonces me despido, mi nombre es Cristian Asto y conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias y bendiciones con cada uno de ustedes.